J'aime bien lecture.
En los momentos más duros, cuando los problemas crecen y vienen unos tras otros, cuando el destino nos lleva a trabajar juntos para intentar encontrar la solución, siempre nos preguntamos, ¿por qué el cooperativismo? Porque cada vez que caímos, alguien estuvo ahí para levantarnos. Porque cuando necesitamos encontrar el camino, hubo una luz que nos guió y manos amigas para salir adelante, hombro a hombro, codo a codo. Entendimos el valor de la cooperación, de la solidaridad y de la ayuda mutua. Alcanzamos oportunidades y esperanza. Aprendimos que primero que nosotros están los mayores que nos cuidaron y los más jóvenes que siguen nuestros pasos. Porque el bienestar propio solo es posible con el bienestar colectivo. Y aunque tuvimos dudas, miedos e incertidumbre, crecimos juntos. Superamos los obstáculos, porque nunca dejamos de tener sueños, de tener fe. Porque sabemos que no estamos solos. Con nosotros estás tú. Estamos todos juntos. Cooperar es la respuesta. Hoy celebramos 40 años de ser testigos del desarrollo social y económico colombiano. Desde nuestra creación en 1981, en la Confederación de Cooperativas de Colombia, hemos dado pasos sólidos en ese sentido. Gracias. El diario La República tiene un nuevo beneficio exclusivo para sus suscriptores. Ahora podrá leer The Economist, Revista Child, Harvard Business Review y más de 300 libros, audiolibros y revistas digitales de actualidad en un amplio espectro de temas de interés a nivel mundial. Conozca este y otros beneficios en maslarepublica.co. Suscríbase hoy mismo en alianza con Overdrive. La República. Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018-051-0051 opción 11. Un cordial saludo para todos ustedes, quienes están presentes en el Salón del Hotel Sheraton en la mañana de hoy. Por supuesto, a nuestros invitados muy especiales, los señores candidatos a la presidencia de la República de Colombia, doctores Zuluaga, John Milton, Gómez y doctor Federico.
Igualmente, y por las razones que ya se conocen públicamente, el senador Robledo estará conectado virtualmente en virtud a su situación de salud. Y lamentamos que a última hora haya tenido la cancelación de otros candidatos que habían estado promovidos y van en nuestra promoción anterior que hemos hecho de este foro. Bienvenidos ustedes, bienvenidos el Movimiento Cooperativo y de la Economía Solidaria. Confecó hace esta actividad en virtud del séptimo principio cooperativo, señores candidatos. A nivel global, las cooperativas nos regimos por 7 principios. El séptimo es compromiso con los demás. Y tenemos un compromiso con la sociedad, con la democracia, además de con nuestros asociados y con nuestros directivos. Gracias, hermano. A nuestra junta directiva, a los miembros de nuestros consejos de administración, a los directores de nuestras asociaciones regionales y federaciones sectoriales, así como los organismos económicos de segundo grado que hacen parte de la Confederación, buenos días. Un agradecimiento muy especial a las organizaciones que han permitido que esto se pueda llevar a cabo, al Banco Cooperativo Copcentral y su red Copcentral, a Visionamos, que es nuestro sistema de pago de bajo valor, a la Equidad Seguros, a Los Olivos, Copserfun, a Comultrasan Financiera, a Coprosemba del Cauca, a Copservir, el Valle del Cauca, a Cooperativa Financiera de Antioquia, la CFA, a Canapro, la cooperativa de profesores en Bogotá, a Juriscop, el grupo Juriscop, y a Coopidrogas. El propósito de este foro es poner en la agenda pública, en la agenda de ustedes, señores candidatos a la presidencia, que hay una forma de hacer economía, que es la economía cooperativa, la economía social, la economía solidaria, que resuelve las necesidades y las aspiraciones de millones de personas, realmente 1.200 millones de personas alrededor del mundo, que genera 210 millones de puestos de trabajo a nivel global, 2 veces lo que generan todas las multinacionales juntas, que representa una importante forma de organizar a las personas para el trabajo, para la producción, para el consumo y para resolver necesidades de la gente. Cuando hablamos de economía cooperativa y economía social, hablamos de la economía de la gente, de las personas. Y sobre eso es que queremos abrir este espacio y generar el compromiso. Uno de ustedes va a ser presidente de la República, seguramente. Y le estamos diciendo a ustedes y a todos los candidatos en qué podemos ayudar desde esta forma de hacer economía. ¿Cómo podemos tener una política pública integral y transversal? ¿Cómo podemos ver reflejado eso en los presupuestos públicos? ¿Y cómo podemos ayudar a construir o a reconstruir la actividad económica en los territorios? Ese es el sentido del modelo de economía solidaria y el modelo cooperativo. 3 referencias internacionales. Las Naciones Unidas ha designado al movimiento cooperativo mundial como su principal aliado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Somos 3 millones de empresas cooperativas en el mundo. 3 millones de empresas cooperativas, de propiedad de 1.200 millones de seres humanos. El 9 de diciembre pasado, la Unión Europea aprobó la política pública integral para la promoción de la economía social y cooperativa de ese grupo de naciones, que a veces llamamos del primer mundo. Y en tercer lugar, la CEPAL, en particular, para una sugerencia que está haciendo a los gobiernos en su último documento, invita a los gobiernos de la región de las Américas a tomar las propuestas cooperativas como un elemento esencial de la política pública para la recuperación y la reactivación económica de nuestros países, particularmente América Latina, tan afectada
por los temas del COVID. Ese es el marco, señores candidatos, en que vamos a estar. A mi lado me acompaña Iván, es editor del diario La República. Un saludo muy especial a Fernando Quijano, quien por prevención tuvo que aislarse también el día de ayer. Bienvenido, Iván, para que nos explique un poco el contexto de cómo va a ser la metodología de este foro. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias también las personas que en este momento se conectan a seguir por nuestras redes sociales y la página web del diario La República esta importante conversación que vamos a sostener con los candidatos a la presidencia de la República. Estamos planteando una dinámica que tendrá 3 momentos de preguntas. Serán 3 preguntas, básicamente una enfocada en la macroeconomía del país, en cómo los ejes de su proyecto económico para el país y cómo financiarlo, otra más aterrizada en el sector productivo, en la generación de empleo, y ya concretamente para finalizar vamos al tema que nos convoca hoy, que es el sector cooperativo. Cada uno va a tener 3 minutos y medio para responder en principio la pregunta y al finalizar la ronda van a tener además 1 minuto y medio adicional para complementar, para responder o para controvertir alguna de las respuestas que dio uno de sus compañeros de panel. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar este foro recordándoles que el senador Robledo está conectado, entonces, para esa interacción. Bien, iniciemos, Iván, entonces, con la primera pregunta de carácter macroeconómico, el primer momento. Sí, bueno, además de saludarlos, es importante recalcar que para la República es muy importante estar en este tipo de conversaciones, siempre tomándole el pulso a los momentos económicos cruciales del país, y por eso estamos aquí, porque, bueno, a medida que se acerca la fecha de las elecciones, la gente, los empresarios, los hombres de negocios y las cooperativas, por supuesto, quieren saber qué están proponiendo los candidatos para mantener un ritmo que se viene mostrando como positivo en el país. Colombia es hoy por hoy una de las economías que muestra señales más alentadoras en medio del proceso global de recuperación que está viviendo todo el planeta por cuenta de lo que todos sabemos, la emergencia de la pandemia del COVID-19. Múltiples organismos nacionales e internacionales han situado la marca del crecimiento del PIB de Colombia en 9,7% en 2021, una de las más grandes de la región, y además, tanto el Banco Mundial como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, sitúan que Colombia va a ser de los que más crezca en Latinoamérica. Muchos señalan que va a ser el que más va a crecer, con un crecimiento del PIB alrededor del 5%. Además, se viene disminuyendo las cifras de desempleo, se viene, digamos, recuperando el empleo que se destruyó durante la pandemia, y además de esto, pues también está el tema de la pobreza monetaria que viene también mostrando signos positivos en el país y en general. Entonces, muy a pesar de que la pandemia empujó a 21 millones de colombianos a condiciones lamentables y a 7 de ellos a vivir con menos de $1 diario, Colombia viene con un impulso importante. Y el reto al que se enfrenta en este 2022 es mantener el ritmo. Digamos, uno de los grandes retos que va a tener la persona que llegue a la Casa de Nariño. Por eso estamos aquí para preguntarles, pues teniendo en cuenta que de todas formas son muchas las cosas que faltan en el país, falta mejorar la infraestructura, falta conectividad digital, falta mejorar el sistema de salud, queremos preguntarles qué medida de política económica implementará su gobierno, cuáles son los ejes de su propuesta y si nos pueden explicar un poco sobre qué están pensando para financiar esta propuesta, teniendo en cuenta también el déficit fiscal que afronta el país. ¿Empezamos? Bien, con el doctor Federico. Estamos en estricto orden alfabético y después el minuto y medio viene de allá para acá. De una. Muy bien, bienvenido. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Iván, a la República, a Confecop y a todas las personas que nos acompañan. Yo quiero saludar a Oscar Iván, a John Milton, a Enrique. También un abrazo para Jorge Robledo, que por razones obvias está conectado a través del video, y pronta recuperación, Jorge, pronta recuperación, que salgas bien del COVID. Lo primero es que
Colombia tuvo la contracción económica más grande de los últimos 100 años durante los momentos de pandemia, una contracción económica del 6.8%. Y cuando uno mira el déficit fiscal que se ha venido generando a lo largo del tiempo a través de esos momentos, vemos como, por ejemplo, ese año el recaudo tuvo que disminuir o disminuyó el recaudo básicamente en 27 billones de pesos. Y si le suma además otra falta de ingresos también de parte del Estado, se llega a una suma cercana a los 34 billones de pesos. ¿Qué deja esto también dentro de la pandemia? Que tuvo que aumentar el gasto en 4.3 puntos. ¿Y eso qué hace? Básicamente que quedemos con un déficit y una falta de ingresos cercano a los 7.6% del PIB. Ahora bien, el país viene en una buena senda de recuperación económica, pero también hay que decirlo, hay muchas personas que todavía no logran engancharse dentro de esa recuperación, que no logran subirse al tren de la recuperación económica, porque lo que hay que ver básicamente es cómo disminuimos pobreza y desigualdad. 21 millones de colombianos en situación de pobreza y 7 millones en condición de pobreza extrema. Esos son los retos que tiene el país. La economía va bien, la economía va creciendo, hemos visto las cifras, pero el país tiene que garantizar una sostenibilidad financiera y fiscal en el tiempo. Por eso, antes de pensar si se necesita o no una reforma tributaria, como se hace siempre, y es ver cómo se tapa el hueco, pero no se hace nada estructural, hay que pensar en 2 o 3 razones esenciales, como son las primeras. Primero, tiene que haber un Estado austero y eficiente. Tiene que haber una lucha contra la corrupción. Tiene que evitarse la evasión y mejorar las condiciones también y la capacidad que tenga la DIAN. Pero vemos el debate de lo que pasa de los recursos que sí existen hoy y que no hay necesidad de buscar, sino que ya están. Un ejemplo, Fondo de Regalías en este momento tiene 14 billones de pesos sin ejecutar en las regiones. Y cada año se quedan sin ejecutar y siguen acumulándose 3 billones de pesos, casi que una reforma tributaria. Cuando vemos otros mecanismos que se pueden utilizar, como el tema, por ejemplo, de venta de todos estos bienes de la mafia a través de todo el tema del lavado de activos, hay aproximadamente entre 9 y 10 billones de recursos ahí líquidos están para que el gobierno pueda utilizar. El tema no solo es ver cómo se ponen o más impuestos o cómo se les lleva carga a las diferentes empresas que son los que generan empleo, que es lo más importante. Pero también, para terminar de redondear la idea, yo diría esto, si me permite. Esto es muy claro. Todas las normas están, las reglas están, pero se necesita algo fundamental, que es la confianza. Aquí lo que no puede pasar es que el país pierda la democracia y las libertades. El país tiene que crecer como mínimo 5% anual para poder superar la pobreza y las brechas. Y aquí lo que está en riesgo es el país por proyectos populistas, autoritarios y corruptos que quieren llegar al poder. Lo primero es la confianza, son las instituciones, la democracia, y de ahí para adelante podremos avanzar justamente para que el país crezca por encima del 5% anual los próximos años y que superemos pobreza y cerremos las brechas sociales. Gracias, doctor Fico. Doctor Enrique, buenos días. Bueno, un saludo a Confecop, a la Diario La República. Carlos, muy importantes las palabras sobre la sentencia, la importancia del movimiento cooperativo y solidario y mutual a nivel global. No entiendo cómo no están todos los candidatos aquí presentes. Yo si hubiera hecho fila, hubiera venido de rodillas para estar aquí a hablar de este tema tan importante. Veo grandes economistas, para mí es un honor, un privilegio, me intimida un poco, pero voy a salir al otro lado. Voy a salir al otro lado diciendo, la gente se molesta de que digamos las realidades. La realidad es que el rebote de 2021 es eso, un rebote ficticio. Tenemos, como lo decía Federico, pues graves déficits en la cuenta corriente, graves déficits en el presupuesto, un endeudamiento público que nadie sabe bien si está en el 60, 62, 65%, el gobierno cambia la cifra a cada momento, no podemos más. No más reformas de un semestre, no más reformas de un año, necesitamos una reforma estructural, es lo serio, es lo que le sirve al país. El Estado colombiano no puede estar todos los años de rodillas ante el Congreso, un Congreso que se engorda en cada reforma tributaria y con una gran incertidumbre jurídica y la incapacidad para las autoridades fiscales de manejar y de tener verdaderamente una proyección macroeconómica. Pero muchos candidatos no quieren hablar de reforma, hay que hablar de reforma, es lo serio, tenemos que ser serios y prudentes, recuperar nuestras calificaciones precisamente para bajar los costos de nuestra deuda y obviamente, como lo dice Federico, hay que eliminar tanto gasto chimbo. La vaquera y su mayordomo o mallorquín es
más grave que la corrupción es los gastos y los conceptos. El Estado está lleno de contratos y de gastos inoficiosos que no le aportan al ciudadano. Hay que transformar eso, y el presupuesto no puede seguir siendo botín de los políticos. Miren que el DAPRE queda a 9 de diciembre con 1,5 billones de pesos por ejecutar. ¿Cómo habrá sido el diciembre del DAPRE? ¿Cómo habrá sido el diciembre del DAPRE? ¿Qué hace el DAPRE ejecutando billones de pesos? Entonces hay que transformar la forma en que estamos gastando ese presupuesto para que el gasto sea realmente productivo. Decía Federico una cosa, y es que hemos fracasado con la pobreza, pero nunca hemos tenido más subsidios monetarios. Hay que revisar eso. Llevamos 20 años, 60 billones de pesos entregados en subsidios monetarios a la población, y la pobreza nunca ha estado peor. Hay que hacer una ampliación de la base tributaria. Tenemos 2 millones de hogares tributando y tenemos 16 millones de hogares en el país. Los que ganen menos tendrán que entrar a pagar poquito. Hay que quitarle carga a los independientes. Se están yendo a la informalidad por el exceso, por el facilismo de la DIAN de recargar a los independientes. Y claro, los ricos tendremos que pagar más. ¿Para qué? Para que las empresas tengan menos impuestos. Y hay que hablar de la reforma pensional y hay que frenar ingresos solidarios. Una reforma pensional que le garantice a todos los colombianos una pensión de un salario mínimo. Cualquier pensión por encima de eso dependerá del ahorro individual. No más subsidio. Una tercera parte del presupuesto nacional se va sosteniendo el déficit del régimen de prima media. Y obviamente, insisto, ingreso solidario es irreal. Debemos frenarlo tan pronto se pueda y debemos ser conservadores en el manejo fiscal del país. Gracias, doctor Enrique. Doctor John Milton, buenos días, senador. Tiene 3 minutos y medio. Muchas gracias, Carlos, para la República y gratitud. Un saludo para los dos, Iván, Enrique, Federico. Gracias por este espacio, doctor Robledo, y para todos los que nos acompañan, nos siguen por las redes sociales y las plataformas. Muy concreto, estamos hablando en esta primera parte cómo resolver el tema de déficit fiscal, que se acerca una anualidad de 6 billones de pesos que no alcanza a ser suplido por la anterior ley de inversión social, la anterior reforma tributaria. ¿Qué tenemos que ser claros? Hay prioridades. Y ese es un estado derrochón, es un estado que hay que corregirlo en eso. El 80% de altas consejerías de la Presidencia de la República no tienen ningún sentido, tienen que eliminarse. El 50% del gasto público que se repite entre los ministerios, las agencias y las dependencias del Ejecutivo, se elimina el 50% sin ningún problema. Y eso requiere una decisión que se traduce en 2 billones de pesos de ahorro anual. Segundo, muy concreto, el tema de la corrupción en Colombia. Pongámosle dientes a esta propuesta porque todo el mundo habla de corrupción, pero la pregunta es el cómo. Y el cómo es concreto. La ley 80 y la ley 489. Son 2 leyes, para que ustedes sepan, que le da toda una apertura a la legalización de la corrupción politiquera en Colombia, que permite que obras por impuestos y que otro tipo de parafiscalidad se pase por la faja y por debajo del control de los órganos de control en Colombia. La ley 489 permite que las alcaldías y gobernaciones creen entidades de derecho privado para luego esa misma alcaldía y gobernación contratar a dedo. Y ahí se va el presupuesto de los municipios y departamentos. Eso hay que corregirlo y así se combate esos 50 billones de pesos de corrupción. Hablemos concretamente del contrabando, en especial del contrabando técnico. Una vergüenza. China dijo el año pasado que había exportado para Colombia 42 millones de toneladas de industria textil y en Colombia se formalizaron solamente 19 millones de toneladas. ¿Qué tenemos que hacer? Vía tecnología y vía con mayor capacidad y dientes a la DIAN, corregir este problema que es de cerca de 14 billones de pesos al año. Con un solo 1% que corrijamos, un 10% que corrijamos es un billón de pesos. Y hablemos ahora de un tema complicadísimo en Colombia, que es la evasión de impuestos. El 24% de los impuestos, tanto el IVA como impuesto de renta, se evade en Colombia. Y lo que tenemos que hacer es una mesa de moralización financiera donde se sienta el empresariado de todos los niveles, los órganos de control, las veedurías ciudadanas, incluso los trabajadores, para tener un compromiso serio de romper con la evasión en Colombia. El crecimiento de la economía va bien, yo sé que es un rebote que pareciera ficticio, como bien lo dice Enrique, pero también es real el crecimiento como está dando, por una sola sencilla razón. Colombia ha demostrado capacidad y resiliencia, y eso hay que reconocerlo, hay que felicitarlo. El cooperativismo es supremamente importante en la construcción de nuevos capitales, y por eso una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y por eso felicito esta iniciativa, es impulsar esa iniciativa de la unidad de capitales. 30 segundos.
Pero termino Te con falta eso. todavía, te falta tiempo todavía. 30 segundos, tienes 30 segundos. Adelante, adelante. Es importante indicar eso. Mire, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo y en la primera reforma tributaria indicamos que la unión de pequeños capitales a través del cooperativismo nos permitía acceder a través del cooperativismo a los beneficios tributarios de las megainversiones que solamente antes estaba reservado para los grandes industriales. Esa fue una iniciativa que yo tuve, me la apoyaron mis compañeros en el Congreso y la sacamos adelante, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la primera reforma tributaria. Es importantísimo ampliar el régimen simple de tributación en Colombia, que permita que nuestras pymes puedan avanzar, duplicar ese alcance. Tiempo, y por último, senador, qué pena, ya viene el minuto y medio de retorno. Gracias. Doctor Oscar Iván. Doctor Oscar Iván, bienvenido. Bueno, Carlos, buenos días. Muchas gracias a Iván, a mis compañeros de panel. Complacido de estar con ustedes, a todos los que nos acompañan. Gracias a Confecop por esta convocatoria y a que nos siguen en redes virtuales. ¿En qué consiste un buen manejo económico? Un buen manejo económico es cuando logramos que una economía crezca de manera permanente a buenas tasas. Un buen reto para Colombia es 5% al año. Pero no solo es que la economía crezca a esas buenas tasas, también se necesita que la deuda sea fácil de pagar para un país y una sociedad. Ahí es donde se mide un buen manejo económico. ¿Cuál es el punto de partida hoy? En gran parte por cuenta de la pandemia, que tenemos un problema de deuda muy alta, excesivamente alta para las posibilidades económicas del país. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Y se lo voy a poner de una manera gráfica. Nosotros tenemos un problema estructural. Los gastos de funcionamiento del Estado colombiano valen 20 puntos del PIB. Y los ingresos fiscales, tributarios, valen 14 puntos del PIB. En la cuenta de cualquier hogar ahí hay un desbalance de 6 puntos del PIB. 6. ¿Cómo tenemos que cubrirlos? Ese es el reto. ¿Qué propongo yo para hacer en 4 años si soy presidente? Lo primero, hay que hacer una cirugía a fondo del gasto burocrático y el gasto de funcionamiento. No podemos aceptar ese 20% del PIB. Es excesivo el crecimiento de la nómina, de la burocracia y del gasto para lo que es la estructura productiva del país. Un buen ejercicio en eso, oigan, esto nos debería dar un ahorro de 1.5 del PIB. Entonces, esos 6 de diferencia, solamente haciendo un buen ejercicio desde el punto de vista de gasto burocrático, vamos a obtener 1.5. Segundo componente, eficiencia tributaria. Hay que reducir las tarifas de las empresas y financiarlas con exenciones, recortar exenciones. Pero necesitamos actuar frente a la evasión, la ilusión, el contrabando, el delito económico y un mecanismo que permita desincentivar la informalidad, atraer la informalidad. Colombia tiene 5 millones de micronegocios en la informalidad y 10 millones de colombianos. Si hacemos un ejercicio juicioso, podemos obtener otro 1.5 del PIB, es decir, ya van 3. Y si logramos que la economía, que lo explicaré en la pregunta siguiente, tenga un crecimiento económico virtuoso, vamos a generar 1% del PIB adicional. En 4 años reducir ese faltante. 30 segundos. En 4 puntos le van a dar la viabilidad económica al país. En eso tenemos que pensar. Eso solo no llega. Hay que hacer unas reformas. Es inaplazable la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma pensional, bien orientadas, no para subir tarifas, ni desmontar derechos adquiridos, sino para suplir errores que tiene nuestro sistema económico y que hemos sido incapaces de solucionar en el pasado y que por cuenta de la pandemia no admiten más espera. Gracias, doctor Oscar Iván. Doctor Jorge Robledo, con nuestra saludo y nuestros votos por su pronta y total recuperación. 3 minutos 30 para esta misma pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos, a todo el panel mis saludos, a Confecop también mis saludos. A ver, solo en un país donde las cosas se desarrollan con tan poca seriedad, hay un presidente de la República que se atreva a andar echando el cuento de que es que nos estamos recuperando y que estamos saliendo adelante. Paja.
Eso no resiste análisis, coge una cifra por ahí a la loca y la quiere presentar como cosas maravillosas. No, tenemos 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden trabajar. 5 millones de colombianos que expulsaron de Colombia porque no consiguieron trabajo aquí. Resulta que todo progreso es el trabajo. Entonces, si se echa del país a los que pueden trabajar, ¿cómo pueden funcionar las cosas? De ninguna manera. Esto en medio de una corrupción política tan profunda que a ratos yo digo que este país, más que una democracia, es una cleptocracia, con una desigualdad social, la segunda peor de América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Entonces aquí a unos pocos les va bien, pero en general a los demás les va mal. Si miramos las cuentas del déficit fiscal, es un déficit desproporcionado, descomunal. Las cuentas externas, que miden lo que vendemos y compramos y los intercambios en dólares en general con el mundo, pues es evidente el fracaso del modelo económico neoliberal, porque aquí nos hemos dedicado a importar lo que podríamos producir, destruyendo el agro, destruyendo la industria. Es el fracaso de la política de los últimos 30 años. ¿Saben en cuánto va la deuda externa? Va en 167 mil millones de dólares, 500% superior a la de hace 30 años. Entonces, claro, ya nadie ni nos presta, hemos estado viviendo al debe, viviendo de la plata del narcotráfico, además, y de la generosidad de los colombianos que nos envían remesas desde el exterior. O sea, el modelo económico no funciona. 30% de las familias de Colombia aguantando literalmente hambre porque no hacen 3 comidas al día. El 67% de los barranquilleros está en esa situación. Entonces, el primer balance que hay que hacer aquí es que este modelo económico neoliberal de la globalización no le sirve al progreso de Colombia. Y eso es lo primero que tenemos que corregir. Mi primer acuerdo que yo estoy proponiendo es que reconozcamos que esto está mal, porque no puede ser que porque a algunos les va bien y a mí me puede ir bien, entonces metemos la mentira de que es que el país va mal. No, aquí necesitamos cambios de fondo, cambios importantes de respaldo a la industria, al agro, a la producción, con todo rigor y con toda seriedad. Y para eso, anticipo desde ya, hay que abrirle espacio al cooperativismo. Esto no puede seguir siendo una economía de monopolios y transnacionales que tiene un índice Gini de utilidades empresariales de 0.8, eso es desproporcionado, que evidencia el estrangulamiento de la pequeña y mediana economía. Aquí el que no es monopolio no tiene derecho a nada, y por eso hay una actitud de hostilidad contra el cooperativismo, cuando el cooperativismo, por su lógica de agrupamiento, es economía de tipo empresarial, o sea, la más moderna que puede tener una sociedad, pero le cierran también las puertas. Tenemos un régimen económico y social inicuo y político, ni se diga, reconozcamos eso. Yo les pido a ustedes que todos opinemos en primer término sobre eso. ¿Cómo ven a Colombia? ¿Bien? ¿Qué tanto les gusta el presidente Duque? ¿Van a seguir con las mismas políticas del presidente Duque después de que han fracasado por completo? Pensemos en la gente. Y nosotros como dirigentes que aspiramos a la presidencia. Tiempo, senador. Gracias. En este momento nos están siguiendo más de 900 personas por nuestros canales digitales, valga recordarlo. Y vamos a iniciar la ronda del minuto y medio complementario con el senador Robledo. 1 minuto y medio más para controvertir o complementar su respuesta. No, voy a enfatizar en lo último que estaba diciendo. Yo estoy proponiendo desde el principio, hace 2 años, un gran acuerdo nacional que tiene como base generar fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza, porque si no creamos más riqueza y más empleo no hay nada que hacer. El producto por habitante de Colombia es de $6.000 y el de Estados Unidos es de 65.000, y aquí nos echan el cuento que Colombia con la presidencia de alguien se va por terminar pareciendo a Nueva York. No, no es posible. Fuentes de empleo y riqueza y fuentes de empleo y riqueza, y esto tiene un encanto político. Nos permite unir al país, unir a los asalariados, unir a los informales, a los trabajadores por cuenta propia, a los campesinos, a los indígenas, a las clases medias y a los empresarios, a todos unidos en la idea de crear más fuentes de empleo y riqueza. Y eso, por supuesto, también lo digo desde ya, hay que hacerle modificaciones de fondo al modelo neoliberal de la globalización y los TLCs que han estrangulado la capacidad de trabajar del país. 5 millones de colombianos expulsados de Colombia, y toda riqueza proviene del trabajo. Un país, un gobierno que no le da trabajo a su gente es un país fracasado. Hacia allá unos cuantos a los que les va de maravillas y estén literalmente enchapados en oro y sean algo así como la caricatura de los poderosos del mundo. Seguimos con el señor Oscar Iván Zuluaga.
las líneas generales de 4 reformas que se necesitan para lograr ese crecimiento estable que permita reducir la deuda. La primera, la reforma fiscal. ¿Cuál es la orientación? Reducir tarifas para incentivar formalización y estimular que las empresas puedan generar empleo con salarios de buena remuneración. Una reforma pensional inaplazable, que acabe los subsidios de las pensiones de los salarios más altos que nos cuestan en el presupuesto 2 puntos del PIB. ¿Qué significa eso? Que hay que hacerlo respetando los derechos adquiridos y estableciendo un régimen de transición. Pero hay que decirle al país y a la sociedad que lo que tenemos hoy no es sostenible y se constituye en el gran subsidio que tiene nuestro propuesto de manera injusta. Una reforma laboral que incentive la formalización, no que afecte derechos adquiridos, y que permita que los jóvenes, que son una nueva fuerza laboral, tengan una dinámica para su contratación y poder empezar a generar mayores ingresos. Y una reforma administrativa. Yo tengo un gran propósito, gobierno digital, que un ciudadano desde el celular pueda tener acceso a todos los servicios del Estado. Esto mejoraría eficiencia, afectaría corrupción y mejoraría obviamente la eficacia del gasto público. Gracias, candidato. Seguimos 1 minuto y medio más para complementar. ¿Qué es lo que había que hacer? Ahora indicaré lo que no se debe hacer. Ojo con el petrochavismo. Eso de plata regalada, de vender a la gente la idea de que con regalos se logra resolver los problemas de la sociedad, es mentira y es falso. Y tenemos que ser conscientes de que eso es lo que llevó a Venezuela. Claro, la gente cansada de la corrupción en Venezuela cayeron en el chavismo y claro, entre Chávez y Maduro lograron llevar la pobreza del 43% al 98%. Eso no nos puede pasar en Colombia. No es la solución tampoco propuestas populistas que hacen ver al empresariado como el gran enemigo de los empleados. No a la lucha de clases, no al odio en la economía colombiana. Nosotros tenemos que hacer un categórico unión entre nosotros los colombianos y respetar la libre empresa, el desarrollo de la economía a partir de los pequeños capitales que hablamos del cooperativismo, y tampoco es un no rotundo a satanizar el tema del petróleo y el carbón en Colombia, cuando la transferencia o el cambio en la parte energética nos va a tomar más o menos 14, 15 años y es supremamente costoso y tiene que estar responsablemente financiada. Es la manera como podemos seguir adelante, diciéndole sí a una reforma al gasto público, diciéndole sí a una lucha frontal contra la corrupción, contra la evasión y diciéndole no al petrochavismo en Colombia. Gracias. Gracias. Vamos con el candidato Enrique Gómez. Pues yo no creo que a punta de recortes podamos llevar, por ejemplo, la inversión en infraestructura a 3 puntos del PIB anual, que es lo que necesitamos para conectar nuestra red vial y reducir los costos de transporte que nos quitan competitividad. Tenemos que crear empleo, sí, senador Robledo, precisamente dejando de ahorcar al empleador. Tenemos que reducir los costos no laborales en el empleo inmediatamente, eliminar las cotizaciones al SENA y al bienestar familiar que deben ser asumidas por el presupuesto. Esa es una fuente rápida y eficaz de crear empleo. No podemos estar pendientes de que vamos a recortar. Necesitamos recortar, sí, claro, pero necesitamos justicia, necesitamos seguridad, necesitamos cárceles para los bandidos, para los corruptos que no dejan invertir. Y eso no lo vamos a lograr sin una reforma tributaria. Hay que decir la verdad a la gente. Estamos creando a nuestros hijos el peor legado, que es ese pasivo pensional, inviable. Hay que subir las edades de pensión. Hay que decirle la verdad a la gente y ponerlas alineadas con la expectativa de vida de los colombianos. Y claro, hay que transformar radicalmente, no violando los derechos de nadie, porque la Corte no lo permitiría, pero sí hay que transformar eso, porque no podemos dejarle a nuestros hijos un legado de deuda, un legado de falta de competitividad, un legado de desempleo. Un país que da 60 billones de subsidios monetarios y mantiene 12% de desempleo, que es lo que está previsto para el 2022, es un país que no es viable. Culminamos esta ronda con el señor Federico Gutiérrez. Miren, no existe mejor política social que la generación de empleo. Y para que eso pase, pues hay que cuidar las empresas que hoy existen y hay que generar las condiciones para que otras nuevas se creen y para que haya un buen círculo virtuoso.
Necesitamos orden y oportunidades. Necesitamos un país que garantice la seguridad física, pero al mismo tiempo la seguridad jurídica, que se garantice la inversión. Un país que tenga que tener claro que tiene que hacer asistencialismo, pero que no se puede convertir en un círculo vicioso. Si una familia está aguantando hambre por razones absolutas de vulnerabilidad y condiciones de extrema pobreza, el Estado tiene que llegar. Pero hay una gran diferencia entre un subsidio ocioso y un subsidio virtuoso. Un subsidio ocioso es dígale a una familia toda la vida que le va a dar un mercado y lo va a mantener en situación de pobreza. Un subsidio virtuoso es llegar con una beca educativa donde ese joven, para que pueda salir adelante, para que pueda tener empleo, oportunidades y saque a su familia adelante. Cambia la familia, cambia el barrio, cambia la ciudad, cambia el país. Es la única forma, pero esto es sin demagogia, esto es sin experimentos fallidos, esto es haciendo las cosas como se tienen que hacer. Estado austero, eficiente, lucha contra la corrupción y estar del lado del sector productivo para que genere bienestar. Y por eso son peligrosos esos discursos anti-empresa, entre libre mercado, que es lo que tenemos nosotros que derrotar. El país tiene todo para crecer por encima del 5% anual y generar los factores de competitividad. Gracias, señor Federico, y así terminamos el primer bloque. Bueno, recordar que en este momento nos están siguiendo ya más de 900 personas que están conectadas a la página web de la República y a nuestros distintos canales digitales. Para quienes nos siguen por estos canales, les recordamos que el hashtag que estamos usando para conectarse, para interactuar, es Foro Candidatos Confecop. Las redes sociales de Confecop son @Confecop con WPCOL y @La República_co. Así avanzamos hacia la siguiente pregunta, y es un tema que tocaron varios de los candidatos en sus distintas respuestas. Tiene que ver con el aparato productivo nacional. ¿Cuáles son los sectores claves para impulsar los prioritarios para que estas propuestas de desarrollo económico se materialicen en beneficio de generación de más empleo, en irrigación de ingresos para más personas? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles serán los sectores productivos prioritarios que se van a impulsar en su programa de gobierno y qué medidas se implementarán para impulsar su desarrollo? Empezamos de nuevo con el señor Federico Gutiérrez. Bueno, cuando uno mira qué le pasa al país en términos de tasa de crecimiento, vemos cómo la tasa de crecimiento de largo plazo de los últimos 20 años no supera el 3.6% del promedio anual. Por eso una de las razones para que el país pueda crecer es mejorar las condiciones de productividad realmente y de competitividad. Para poder cerrar las brechas sociales de las que ya hablamos, es muy importante que el país pueda crecer por encima del 5%. De lo contrario, continuaremos décadas y décadas generando las mismas brechas sociales, así la economía crezca, pero crece sobre todo para los que más tienen, los más ricos, y se queda una población excluida en términos de pobreza. Por eso es importante invertir en capital humano, en infraestructura y mejorar las condiciones de productividad y las mejores condiciones que tenga de competitividad. Ejemplo de sectores en los que hay que invertir, que hay que continuar proyectos de infraestructura, como las 4G, como las 5G, que son fundamentales para poder generar competitividad, que el país pueda exportar, que el país pueda tener mejores tasas y que, mejor dicho, se genere más empleo en el país. Proyectos importantes que vemos, de acuerdo al orden en el que se vayan recibiendo, de acuerdo a los diseños en obra 5G, el tema de Buga Buenaventura, Puerto Salgar, Barranca Bermeja, San Roque, todo este tipo de proyectos son importantes para que el país pueda crecer. Terminar las 4G, empezar con la primera ola de la 5G con proyectos carreteros, con proyectos marítimos, con proyectos portuarios, pero además también navegables, y es importante avanzar en la integración nacional. Pero algo fundamental, que es el campo. Y el campo no se va a desarrollar en la medida de que no existe infraestructura y seguridad. Y por eso estoy proponiendo pasar de inversión en vías terciarias, que es donde tiene que llegar las vías hacia los campesinos, hacia las veredas, para todo, para mejorar la seguridad, pero para poder sacar sus productos. El campesino necesita tener las condiciones para que sus productos, para lo que producen, pueda ser comercializado. Proponemos pasar de 1 billón de pesos anuales de inversión promedio que se da en vías terciarias a 3 billones de pesos anuales
y así poder llegar y dinamizar el campo como se tiene que hacer. De todas formas, es importante seguir invirtiendo en vivienda. Hemos propuesto la construcción de 1 millón de viviendas BIS en todo el país, unas, por supuesto, en mayor porcentaje, 800.000 en zona urbana, 200.000 en zona rural, y a incentivar todo lo que tiene que ver con mejoramiento de vivienda, que es muy importante seguir avanzando en todo lo que tiene que ver en las condiciones también de comercio, y como ya lo he dicho, en temas de agricultura y la posibilidad que tiene el país para invertir en el campo. Pero tiene que cerrar brechas a través de acceso a educación, que es el talento humano. Necesitamos que haya mejores condiciones de cobertura ya 100% de los niños entre los 0 y los 5 años, programas como Buen Comienzo, de 0 a Siempre, mejorar las coberturas y condiciones en primaria, secundaria y media, y garantizar acceso a educación superior para nuestros jóvenes con calidad y con pertinencia. El país no tiene recursos ilimitados, el país tiene que concentrarse, y lo vamos a hacer nuestro gobierno, donde se necesitan los recursos, cuidando los recursos, que no se los roben y que, por supuesto, genere mejores niveles de competitividad, que generen mejores empleos. Continuamos, señor Enrique. Gracias. El país debe recuperar ante todo la productividad y la competitividad para todos los sectores económicos. No nada de protecciones ni estímulos a dedo. Primero debemos aumentar la inversión en infraestructura, pero Federico, no 3 billones, 3 puntos del PIB anual promedio. Tenemos que conectar nuestras redes antes que hacer nuevas carreteras. Tenemos que resolver el problema crítico de los pasos y los accesos en los municipios, porque como todo lo que hemos ganado en dobles calzadas los perdemos al pasar por los núcleos urbanos. Tenemos los costos de transporte más altos de Latinoamérica. Hacer verdaderas vías secundarias y terciarias, no más placahuellas y chichiguas para el agricultor, carreteras de verdad en el campo. Tenemos que cambiar el proceso de competitividad. Mejode tiene secuestrada la educación pública. El 82% de los muchachos perdió las pruebas saber en 2020 y a FECODE no le importa, y al sector no le importa, y al ministerio no le importa. Tenemos que crear bonos escolares para precisamente los padres puedan escoger en los estratos 1, 2 y 3 quién va a educar mejor y quién va a educar bien a sus hijos ahora, no dentro de 20 años. Y por eso tenemos que cambiar ese paradigma crítico que destruye la educación, que es un paradigma marxista que lleva más de 50 años educando mal y educando para una economía que no existe, una economía industrial, no más soldadores, no más chicos aprendiendo torno en los colegios públicos. Tenemos que transformar el pensum con los estudiantes, con los empresarios, tenemos que transformar el pensum con los profesores y los padres de familia, esos padres de familia que FECODE no quiere ver rondando en los colegios. Y a los municipios de menos de 100.000 habitantes les vamos a dar a los alcaldes el poder que el ministerio no les da para descentralizar el control verdadero. Si una población productiva no está bien educada, no competimos y no podemos lograrlo. Tenemos que reducir nuestros costos unitarios laborales comparativos. Insisto, hay que reducir los costos para el empresario. Tenemos costos laborales superiores que los de los Estados Unidos, que es el mercado que nos está devorando, de donde más importamos. Recuperaremos la agroindustria. Robledo y Petro la quieren expropiar. Lo que hay es que ampliar la inversión en la gran agroindustria. Eliminaremos la UAF en toda la altillanura para traer esos proyectos que los Robledo sacó corriendo y hoy nos tienen al borde de la inseguridad alimentaria. Importamos 5 millones de toneladas de maíz y ahora hay sequía en Brasil. ¿Y quiénes van a pagar los platos rotos? Los más pobres, que tienen su proteína cada vez más cara porque importamos el 5% del total de nuestras exportaciones. Son cereales que podemos sembrar aquí y no los estamos sembrando. Fortaleceremos las sumatas con gran cantidad de maquinaria, cosechadoras, tractores nuevos, enganches nuevos, ensiladoras que no existen hoy en los municipios, y usaremos las cooperativas precisamente para traer nueva tecnología en semillas. Las cooperativas productivas y comercializadoras serán la clave de la recuperación del agro y duplicaremos el presupuesto del Ministerio de Agricultura a 4 billones de pesos, pero no para que se extienda en funcionamiento como hoy en día, que se gastan el 65% en funcionamiento. Finalmente, el microempresario va a salvar a Colombia. Hay que hacerle fácil entrar a la legalidad, eliminar el registro en cámara completo, que sea plenamente voluntario y que solo con la inscripción en el RUT el microempresario ya entre a la legalidad, tenga acceso al banco, que pueda pagar salarios inferiores al mínimo y que tenga descuentos en la seguridad social para sus empleados.
Senador Rodríguez. ¿Cuáles son los sectores que tenemos que trabajar para poder dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico en Colombia? Número 1, el empleo. Número 2, la educación. Número 3, el campo. Número 4, la tecnología y la conectividad. Y número 5, lo que significa las oportunidades para capacidad exportadora en nuestro país. Hablemos primeramente entonces del empleo. Del empleo tenemos que hablar de fortalecer el emprendimiento en Colombia. Tenemos todo para hacerlo. Hay esperanza para los colombianos. Tenemos unas grandes oportunidades y es cuestión de liderazgo y decisión. La banca estatal y el sector cooperativo puede generar productos financieros que permitan a las MIPYMES tan afectadas por los paros que se ven en Colombia, incentivados por una extrema izquierda llena de odios. Necesitamos nosotros reconocer ese problema y solucionarlo. Y se resuelve con productos financieros de largo aliento que permita que esos 900.000 micronegocios y esas 30.000 empresas que tienen problemas económicos graves puedan reactivarse y puedan reactivar el empleo en Colombia. 2, el tema de la educación. Nosotros tenemos que pasar del 52% de cobertura educativa y lo podemos pasar ya mismo al 100%. ¿Y cómo lo logramos? Utilizando todas las capacidades instaladas que tienen organizaciones sociales, religiosas, educación privada, el home school. Ya lo podemos hacer, tenemos que salir del cajón. Pues yo no le digo me jode, yo le cambié un poquito el tema y le digo fregode, porque nos hacen fregar y joder a los niños y a los padres de familia en Colombia. Y tenemos nosotros que levantarnos a defender nuestra niñez. El artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños están por encima de los adultos. Y me levantaría a favor de los padres de familia y me levantaría a favor de los niños de Colombia. Y si es necesario salir a las calles, saldremos a las calles. Pero ese régimen dictador, izquierdoso, comunista de fregode se acaba en Colombia. Tenemos que resolver de fondo los problemas sin miedo, hablando con claridad y construyendo con las familias colombianas. El tema del campo colombiano. Miren, nosotros importábamos 600.000 toneladas de alimento en el año 94. Hoy importamos cerca de 15 millones de toneladas. Tenemos solamente 6 departamentos en los cuales se concentra el 86% de la capacidad exportadora del país. ¿Qué tenemos que hacer? Darle toda la facilidad al campo colombiano. El cooperativismo rural es una respuesta contundente para la adquisición de bienes de capital. Y podemos hacer de una manera tan fácil y tan sencilla. Por eso para mí tanto por hacer en Colombia y lo podemos lograr. No podemos seguir copiándole al globalismo aquí en Colombia. Que nos digan a nosotros que una dictadura ambiental, con una situación donde usted no puede tocar una hojita de un árbol porque eso es un pecado. Creo en la administración ambiental, creo en la defensa del medio ambiente, pero creo que Colombia no puede sucumbir ante la manipulación de 20 potencias mundiales que han explotado toda su riqueza toda la vida y ahora nosotros, que tenemos el 80% de riqueza por exportar o por explotar, perdón, no nos lo van a permitir. Lo vamos a hacer y de esa manera el campo se va a desarrollar. Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura no pueden estar en Bogotá en el primer año de gobierno, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, abriendo mercados para nuestros productos agrícolas y agroindustriales. Aprovechemos que Estados Unidos por fin reconoció responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico para exigirle soluciones y apertura a los productos colombianos. Muchas gracias. No se trata de crecer por crecer. De lo que se trata es que ese crecimiento económico genere un aumento de los ingresos y de los salarios en la población. Porque es el único camino para reducir desigualdad y para poder fortalecer y crear una clase media, logrando que las personas salgan de sus condiciones de pobreza. En ese contexto, yo planteo 4 sectores prioritarios que contribuirían, si yo soy presidente, en esa dirección. El primero, Colombia tiene que ser un país que adopte una mentalidad productiva, producir para exportar. Y en ese sentido, Colombia tiene todas las posibilidades de convertirse en una despensa de alimentos para el mundo entero. Producir comida y alimentos procesados. No solamente tendría un efecto y es que abarataría los costos en la mesa de los colombianos, que hoy sufren tanto con la carestía, sino que podría generar excedentes para enviárselos al mundo. Hoy, por el cambio climático, pocos países tienen la posibilidad, como Colombia, de producir alimentos procesados para el mundo. ¿Y eso cómo se hace? Priorizando 3 elementos, las vías rurales, ya se ha hecho referencia acá,
los distritos de riego, que es el componente tecnológico, el costo de los insumos y el financiamiento. Entonces, un gran primer sector que nos debería estar generando en un lapso de 6 a 8 años 20.000 millones de dólares de nuevas exportaciones y podría generarnos 500.000 nuevos empleos bien remunerados. Segundo sector, Colombia hay que convertirlo en un polo de desarrollo tecnológico y digital. Y mi propuesta es que este país se convierta y forme 600.000 jóvenes en los temas de la economía digital, con salarios altos, exportándole servicios al mundo como nos lo muestran muchos procesos exitosos que hay hoy en Colombia. La economía digital puede ser la gran transformación para nuestros jóvenes y para el país en materia de buenos salarios y de exportación de servicios de alto valor tecnológico. 600.000 empleos. Tercer sector, turismo y biodiversidad. Colombia es un país que tiene la sexta o la cuarta biodiversidad del mundo. Ese es un factor que atrae al mundo y que lo podemos convertir en un factor de riqueza en medio de una mayor cultura de desarrollo sostenible. Vamos a convertir en los próximos 4 años, al pasar de 4 a 8 millones de turistas, este país tiene todo el potencial para atraer turismo del mundo y convertirlo en un polo de desarrollo. Por esa vía se pueden generar en 4 años 500.000 nuevos empleos bien remunerados y muchos de ellos de emprendimiento. Y el cuarto sector, industria. Colombia puede ser un gran productor de química, petroquímica, de autopartes, de metalmecánica, de confección, de salud y cosmética. Ese es el camino. Si priorizamos estos sectores, vamos a generar empleo bien remunerado y a mejorar el nivel de ingreso de las familias colombianas y ser un país que da un salto en materia tecnológica y productiva. Gracias. Seguimos con el señor Jorge Robledo. Debo empezar por decir y rechazar que el doctor Enrique Gómez haya mentido, doctor Gómez, cuando usted dijo que yo estaba por expropiar a la agroindustria. Usted miente sobre eso que dijo. En segundo término, no es cierto que en Colombia quieran mucho a los empresarios, eso es demagogia barata. Si los quisieran, pues no habría 12 millones de personas que quieren trabajar, ni habría 5 millones en el exterior expulsados, porque se tienen que ir y no hay desempleos, porque no hay desarrollo de la economía empresarial. ¿Y qué lo va a ver si la han aplastado con las importaciones de bienes industriales y agropecuarios? Eso es una cosa que se puede demostrar. ¿Cuál es mi propuesta al respecto? 3 grandes ideas. La primera, hay que disminuir el costo país, hay que reducir las tasas de interés e irrigar mejor el crédito para que la economía pueda desarrollarse. Y hay que bajar también los costos de la electricidad, eso es posible. Yo espero poder hacer acuerdos en ese sentido. Esto nos va a permitir exportar más y vamos a estimular las exportaciones porque eso también genera empleo y genera riqueza. Y al mismo tiempo hay que sustituir importaciones porque es extrema la cantidad de exportaciones que estamos haciendo. Es que están destruyendo la producción agropecuaria e industrial a punta de importaciones. A partir del 2006 debe desaparecer la producción de leche en Colombia, para poner un ejemplo, y eso es lo que está acordado con los TLCs. ¿Cómo reducir las importaciones? 2 maneras. Subir aranceles, por ejemplo, al Asia, donde los podemos subir porque no hay acuerdo que nos obliguen a tenerlos bajos. Eso generaría 350.000 empleos en las confecciones. Yo le envié una carta al presidente Duque explicándolo eso en detalle. Es más, Duque prometió hacerlo hace 4 años y le puso conejo a los industriales colombianos. Y lo otro que hay que hacer, así lo quieran evadir, toca hacerlo, hay que modificar los tratados de libre comercio porque son los tratados leoninos contra Colombia, a favor de los intermediarios criollos, de los especuladores. Miren lo que está pasando. Nos metieron la mentira de que traer la comida del exterior nos iba a generar comida barata y miren lo que está pasando. El alza del dólar es la prueba del fracaso de la política internacional de Colombia. Eso hay que modificarlo. Hay que modificarlo y esa es la propuesta que estamos haciendo, sin estatizar nada, sin expropiar nada. Miente, repito, el que diga que yo en algún momento de mi vida he dicho eso que se está señalando. Lo que pasa es que no puede ser que para defender un modelo económico que no funcione, entonces tengan que recurrir a este tipo de argucias. No,
No me pueden probar, no pueden probar los partidarios de Duque, quienes lo eligieron, no pueden probar que este sea un país que estimule la economía empresarial, ni la campesina, ni la indígena, ni la de nadie. Este es un país diseñado para traer del exterior lo que podríamos producir y esa es la principal desgracia de Colombia. Unámonos, empresarios, trabajadores, clases medias, todos unámonos en la idea de vencer para que no nos vayan a reelegir a un Duque en cuerpo ajeno, que es lo que finalmente están proponiendo, con el cuento de unas listas de mercado que ofrecen resolver todo, pero no van a la causa principal del problema, incluida la corrupción y el contrabando. Este es un país donde los contrabandistas hacen lo que se les da la gana, contra la industria y contra el agro nacional, y el Estado ni siquiera eso es capaz de hacer, ni siquiera eso es capaz de hacer, para no decir que tampoco hace las otras cosas que podrían hacer y que ya he planteado de manera franca. Y dentro de esto respaldar al cooperativismo, que tampoco lo respaldan, lo persiguen y lo maltratan todo el día. La política frente al cooperativismo en Colombia ha sido desde siempre, por cuenta de los neoliberales, que no creen en nada que no sean las transnacionales, una política de persecución y maltrato contra el cooperativismo. También lo voy a estimular en mi gobierno. Están 1.200 personas conectadas siguiendo la conversación. Hemos escuchado distintas propuestas y también puntos de vista que contrastan. Y tiene 1 minuto y medio extra, señor Robledo, para complementar su respuesta. 30 años, es que esto no lo estoy diciendo ahora. Advertimos hace 30 años, y lo advirtió también Abdón Espinosa, este es un modelo fracasado, este modelo económico que nos han impuesto, ni siquiera es cocina criolla, es cocina internacional. Después se metieron en los TLCs, que era grabar lo que ya había hecho César Gaviria. Les di todos los debates del mundo para que eso no se hiciera y lo hicieron. Y ahí están los resultados, desbaratando a este país. Ahí están las cuentas internacionales, que esto no lo puede negar nadie. Nadie, ahí están 5 millones de colombianos en el exterior que queriendo trabajar no pueden trabajar, y si hubieran quedado aquí si hubiera habido empleo, y esa es una prueba reina de que este es un país gobernado contra la economía empresarial. Entonces yo creo que lo que estoy proponiendo, que en economía de mercado, sin estatizar nada, no se trata de eso, el Estado sí tendrá que respaldar, pero no estatizando, vamos a estimular el desarrollo industrial y agropecuario de todos los sectores, no solo de unos cuantos monopolios, el cooperativo también, que podría jugar un papel importantísimo, cooperativismo que es en la economía de mercado. No hay que mentir sobre esto, no engañen más a la gente. Estamos haciendo propuestas, en mi caso estoy haciendo propuestas en economía de mercado, y ustedes, los que nos han gobernado, los Duques y los Carrasquillas, no han permitido que la economía empresarial crezca en Colombia, y tan no lo han permitido que ahí están las cifras. Un gringo produce $65.000 de riqueza al año y un colombiano produce 6.000. ¿Quién? ¿Por culpa de los colombianos, de la gente del común, de los trabajadores, de los empresarios? Pues no, de los malos gobiernos como este que tenemos de Iván Duque, que estrangula, sigue estrangulando como los anteriores, la economía industrial y agropecuaria de Colombia. De estos 4 sectores prioritarios, exige un requisito: una nueva fuerza laboral. Una nueva fuerza laboral que tenga un claro enfoque: educación para el trabajo y para el emprendimiento. 2 acciones esenciales prioritarias en ese propósito. Primero, hay que llevar el inglés a todos los colegios públicos para su aprendizaje desde la primaria. Si un bachiller hoy logra terminar sus estudios y tiene un dominio del inglés, se le abre un mundo de oportunidades para construir su proyecto de vida, para generar sus ingresos laborales. Esencial en el mundo de hoy hablar el inglés. Y lo segundo, transformar el SENA y llevarlo con las universidades a todos los colegios públicos de Colombia, en todos los municipios, para hacer realidad la doble titulación. Que todo bachiller en Colombia salga preparado no solo como bachiller académico, sino como técnico, en las áreas que el mercado necesita, en el mundo digital, en las áreas de desarrollo para el emprendimiento rural, de tal forma que haya una conexión entre la educación y el trabajo. Esas 2 herramientas van a crear los elementos de una nueva fuerza laboral que transformará la producción del país en los 4 sectores priorizados que mencioné en mi punto anterior. Señor John Milton Rodríguez, 1 minuto y medio más para complementar.
a la educación y al campo, hablaba del tema de la conectividad. Y la conectividad tanto en temas tecnológicos, donde tanto el campo como la ciudad tenga la oportunidad de tener ese fundamento de competitividad que permita que los jóvenes emprendedores, que las empresas actuales y que las MIPYME estén debidamente conectadas para hacer negocios. La economía virtual es fundamental. Mi compromiso, eliminar de entrada el impuesto que se inventaron del 4.6% en plataformas virtuales que afecta el desarrollo de los emprendedores, especialmente de los jóvenes. Tenemos que hablar en ese sentido también de la conectividad vial, de la conectividad del sistema ferroviario en Colombia y de la conectividad del sistema portuario. Eso sí, el sistema ferroviario viable que existe hoy en día, que está abandonado. No es la propuesta ferroviaria de la imaginación, la ilusión y los sueños que por ahí alguien planteó de sacar el ferrocarril hasta Santa Marta desde la ciudad de Bogotá, cosas completamente ilusas que muestran un populismo irresponsable para Colombia. Para nosotros es fundamental trabajar en el tema de los jóvenes. Logramos nosotros liderar el COMPES de los jóvenes que el gobierno aprobó finalmente y apoyó. 33.5 billones de pesos de compromiso con los jóvenes en empleo, educación y emprendimiento, articulando el esfuerzo de la empresa privada, de los órganos regionales y también del Estado Nacional. Gracias. Continuamos, señor Enrique Gómez. Ahora de encerrar a los colombianos, los que han viajado a buscar oportunidades, bienvenido, que puedan irse. Este discursito me suena a otros países donde no se puede viajar al extranjero, ¿cierto? En algunas cortinas de hierro, no te dan plata para irte y te fustigan por haberte ido a buscar oportunidades. Aquí fracasó la apertura económica porque llenamos al empresariado de impuestos, lo dejamos expuesto con la inseguridad, no cumplió el Estado su promesa en infraestructura, no entregamos incentivos reales a la exportación y nuestros costos laborales son de los más altos. Entonces, no se trata de que la apertura haya fracasado, sino que el que fracasó fue el Estado. Yo tengo el temor, Oscar Iván, de que si FECODE no le enseña a leer ni a sumar a los chicos, ¿cómo les va a enseñar inglés? Hay que enfrentar al sindicato y hay que transformar la educación pública ahora, no después. Seguridad jurídica. Por eso Salvación Nacional ha solicitado, va a meter la papeleta en las urnas y vamos a insistir en un movimiento significativo de ciudadanos para una reforma integral a la justicia. Sin justicia no hay desarrollo económico y no la tenemos. La rama jurisdiccional no le importa y no le preocupa al país y claro que eso perjudica terriblemente nuestras capacidades de crear empleo. No podemos cerrarnos ahora, el mundo es cada vez más abierto. Si la devaluación refleja algo, refleja ese mal gasto, refleja el déficit fiscal y el mal manejo del presupuesto. Y finalmente cierro, las cooperativas son fundamentales en la recuperación del campo. Ya están ahí en el terreno, hay que usarlas ahora. Y para cerrar esta ronda, 1 minuto y medio más, señor Federico Gutiérrez. Solo hay una cosa que me da envidia en este foro y es el apoyo que tiene aquí el amigo John Milton del público, pero igual vamos a llegar juntos a primera vuelta. Miren, hay algo que es muy importante y es los recursos no son ilimitados. Ya hemos hablado en las 2 preguntas anteriores donde tenemos un déficit fiscal, un alto nivel de deuda y nos tenemos que concentrar en garantizar orden y oportunidades. Necesitamos en todo el territorio nacional seguridad física y seguridad jurídica. Necesitamos formar el talento humano a nuestros niños, a nuestros jóvenes de la mejor calidad y con pertinencia, no solo en carreras profesionales, sino técnicas, tecnologías y formación laboral. Tenemos que empujar el cooperativismo, que es una forma importante a través de la solidaridad, que es lo que necesita el país, y llegar a las regiones. Porque lo otro que hay que decir es que no más centralismo, no se llega a las regiones. Es muy fácil hablar de Arauca desde Bogotá, o desde Medellín o desde Cali, pero ¿quiénes han ido a Arauca los últimos días? Yo estuve la semana pasada en Arauca. Y uno llega a Arauca, o llega al Bichada, o llega al Casanare, o al Meta, y ve todas estas tierras tomadas por las estructuras criminales, ELN, disidencias FARC. Tenemos todo como país, pero hay que garantizar el orden y las oportunidades y trabajar desde las regiones, no más centralismo. Gracias, doctor Federico. Vamos a entrar en el tercer segmento.
Bueno, estamos en el espacio de la solidaridad y eso es lo que debería primar en el debate público y privado, la solidaridad y el respeto y la empatía, eso está muy bien. Vamos en este tercer bloque con el cual cerramos este foro, no sin antes desde ya agradecerles su presencia, lamentar las cancelaciones de última hora, es comprensible, la agenda de todos ustedes es muy compleja y lo mencionamos porque hicimos una promoción y hay imponderables que no manejamos, pero agradecemos a quienes han estado aquí siguiéndonos. Y esto no para, este debate de las ideas cooperativas y de la economía solidaria que están de vuelta al mundo de la economía y al mundo de la sociedad son vitales. En ese orden, ya los hemos escuchado, hemos oído hablar de macroeconomía, muy bien, porque pues estamos en Colombia y tenemos que desarrollar el país. Hemos oído sus perspectivas de acuerdo a los sectores que ustedes creen pueden ser los que dinamicen la reactivación y la recuperación. Muy bien, aquí es donde llegamos nosotros y les decimos, señores candidatos, su programa de gobierno, el que ya tienen, y su plan de desarrollo, señores presidentes eventuales, ¿cómo va a impulsar, promover, adoptar al modelo de economía social, solidaria y cooperativa? Esto no puede seguir siendo marginal. Hace 4 años logramos en un foro de candidatos plantearle en ese debate, nos acompañó el senador Robledo, una propuesta desde la Confederación de Cooperativas a la política pública. Luego de 4 años, muy complejos, logramos tener un documento COMPES. Ahí tienen una carta. La pregunta, doctores, es, ¿y en ese plan de gobierno y en esa acción de economía y de sociedad, cuál es su propuesta, doctor Federico, para el movimiento cooperativo y solidario de Colombia? ¿Cómo hacemos parte de la recuperación y de la reactivación social, económica, cultural y ambiental del país? Yo creo en el cooperativismo y además por eso estoy en este espacio, porque me parece que estos espacios son la oportunidad para poder conversar también con los sectores. Y no justifiquen, Carlos, a los que cancelaron a última hora, porque uno en la vida tiene que ser serio. Si usted se compromete, lo hace. Y si así son en campaña, como eran gobernando. Aquí nos comprometimos y acá estamos. Segundo, creo en la asociatividad, creo en el sistema solidario. Y como bien lo mencionaste ahora, llegó la hora de hablar de la economía de la gente, más allá de los indicadores macroeconómicos del país. Es la economía de la gente, cómo está la gente en las regiones y cómo está la gente en los territorios. Y vengo de una región que justamente ha sido ejemplo de un buen desarrollo a través de un buen cooperativismo y un sistema solidario, pero no solo a través del acceso a créditos. Cuando uno habla de un sistema solidario es como sociedad. Solo vamos a cerrar brechas sociales si somos solidarios, si tenemos empatía. Y eso es lo que ustedes representan como sector cooperativo. Entonces, yo lo primero que diría es, primero, hay una gran relevancia del sector cooperativo en el país y hay un buen dinamismo, sobre todo en los últimos años. Pero también hay que decirlo que no ha llegado de manera suficiente a muchas regiones que se necesitan. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está por hacerse. Que hay que aprender de las experiencias en las regiones donde mejor ha funcionado, donde el Estado ha acompañado, pero donde ustedes han logrado tejer unas redes de solidaridad a través de diferentes regiones, hablando de la economía para la gente. Tú hablabas bien del COMPES. El COMPES 4051 del 2021 reconoce todavía que hay un bajo reconocimiento y que además limita la profundización como pilar de crecimiento y desarrollo económico del país, pero estimula justamente para que el sector cooperativo crezca cada vez más. La asociatividad en el sector agropecuario todavía es muy bajo, lo mencionaba ahorita Enrique, lo mencionaba John Milton, lo ha dicho Oscar Iván, eso lo tenemos todos claro. Mire, solamente el 6.2% de los habitantes rurales pertenecen a una cooperativa, solo el 6.8% a una asociación productiva y el 73.7% no pertenece a ninguna asociación. ¿Qué quiere decir eso? Todo está por hacerse. Entonces, acciones importantes. Lo primero, promoción y fortalecimiento del sector y de su modelo de inspección y vigilancia, que no han sido del todo, además, hoy efectivos para favorecer el crecimiento y la consolidación. Eso también hay que decirlo. Pero definitivamente el sector cooperativo juega un papel
fundamental en la economía y tiene un enorme potencial para el crecimiento económico del país y el bienestar de la gente. Propuestas claras. Mire, en nuestra presidencia lo que vamos a hacer es que vamos a impulsar la consolidación del Fondo de Promoción y Desarrollo de la Economía Solidaria para canalizar más recursos a través de las líneas especiales de créditos Bancol, dirigidas básicamente a las cooperativas, organizaciones mutuales y fondos de empleados. Lo otro muy importante, a través de capitales y fondos de capital semilla dirigido a jóvenes y nuevos emprendimientos. Todo lo que tiene que ver con la economía verde, acuerdos verdes, economía circular. Y si me permite de una vez utilizar el minuto y medio para no hacer esto y esto, solo y se puede, yo diría que es muy importante aprovechar las capacidades instaladas del sector cooperativo financiero en las regiones, como se demostró en la pandemia. El sector bancario tradicional no llega de una manera tan efectiva como llegaron ustedes a las regiones en los momentos de pandemia. Hay que aprovechar esa capilaridad, hay que llegar a esas zonas y vuelvo e insisto en mi planteamiento, no más centralismo, vámonos para las regiones y con el sector cooperativo vamos a llegar con mejores créditos, con acceso a educación y con oportunidades en todas las líneas de la economía colombiana, dependiendo de la vocación regional. Pero hay algo muy importante, articulación entre el gobierno nacional, entre el sector público-privado, universidades, sociedad civil y entes territoriales y vamos a acompañar. Y yo no vine aquí a prometer y a prometer y a prometer. Yo vengo acá sobre todo es a decirles que creo en el sector, que vamos a trabajar de la mano, que han hecho un buen trabajo, pero se puede hacer un mejor trabajo entre todos, que van a tener el apoyo del gobierno del acompañamiento y esperamos contar con el apoyo de ustedes también para invertir en las regiones. Que ustedes han construido estos documentos, donde le han gastado tiempo, donde han hecho un trabajo en ejercicio juicioso y más que prometer, yo lo que hago es comprometerme en que vamos a ejecutar muy bien todos estos planes desde las regiones por el bienestar de la gente. Y ese es mi compromiso con ustedes, pero sobre todo con la gente de la región. Gracias doctor Federico, doctor Enrique. Entonces vamos a hacer la metodología que nos ha cambiado y esto es dinámico y de eso se trata. Y tiene los 3,5 y el minuto y medio y lo cortamos. Bien, pues es importante resaltar que del sector cooperativo y mutual no solamente se trata de preservar la iniciativa privada, crear empleo, crear valor agregado de manera competitiva, se trata de promover valores y principios, porque el sector cooperativo se basa en valores y principios y transmite, una de sus misiones es la educación en principios y valores cooperativos y por eso es muy importante para nuestro país seguir ahondando en la presencia de la mutualidad y de la solidaridad y del cooperativismo. ¿Dónde veo yo cosas para hacer rápidas? Acabar con la discriminación. Es que este es un sector discriminado. En las sociedades comerciales, solo las empresas que tengan más de 24.000 millones de activos tienen que entrar a reportar a las supersociedades. Pero las cooperativas desde 1 millón de pesos en adelante tienen supervisión y control. Y supervisión y control es trámites, costos inoficiosos, o es oportunidades de corrupción. Eso hay que acabarlo, hay que darle igualdad a lo cooperativo con lo comercial. Y en la interacción con el Estado al cooperativismo se le niegan oportunidades porque el emprendedor cooperativo que está arrancando desde ya tiene que andar cargando a la superintendencia a sus espaldas. Menos trámites es más cooperativismo, es más crecimiento. Otra discriminación inaceptable. Mientras las entidades sometidas al FOGAFIN, que están las entidades financieras, tienen una cobertura de seguro de depósito de 50 millones de pesos y pagan tasas de 0,3 sobre el total de sus colocaciones, el FOGACOP le cobra 66% más a las entidades cooperativas, corporaciones financieras y cooperativas de ahorro. Pero ojo, les da 60% menos de cobertura. Y en caso de las cooperativas de ahorro y crédito, les da 76% menos de cobertura. ¿Qué explica eso? Cuando realmente el sector cooperativo tiene colocaciones mucho más pequeñas y tiene menor riesgo. Le están cobrando todavía al cooperativismo la crisis del año 98 y el cooperativismo financiero ha demostrado buen manejo, ha demostrado desarrollo de sus políticas corporativas y ha demostrado unos indicadores de solvencia incluso mejores que los bancos, pero el Estado sigue discriminando al movimiento cooperativo
en lo financiero y eso debe acabar ya. Eso es concreto, esas son transformaciones concretas porque ese sobrecosto le impide precisamente a las entidades financieras cooperativas competir adecuadamente con el gran sistema financiero. Y es a través de esa competencia que van a bajar las tasas de interés para todos los usuarios. Porque, ojo, además, el cooperado es el que más ahorra, porque el sistema cooperativo nació en Colombia para el ahorro desde 1933, cuando se creó precisamente la primera superintendencia de cooperativas. El eje era motivar y enseñar y educar al colombiano a ahorrar, y fueron ellas, las cooperativas primigenias del siglo pasado, las que enseñaron al ahorro. Insisto en que la red cooperativa debe interactuar con el Ministerio de Agricultura. He hablado de duplicar precisamente el presupuesto del ministerio y es a través de las cooperativas que podemos llegar al campo, porque el Estado no llega bien al campo, el SENA agrario no está funcionando, el Banco Agrario no está funcionando y ahí lo cooperativo debe entrar a ejecutar nuestras políticas y ser lo cooperativo precisamente en la herramienta fundamental de transferencia de tecnología, la herramienta fundamental de insumos más baratos para el campesino, la herramienta fundamental de formación para el campesino en el emprendimiento y en la comercialización internacional. Eso no lo debe hacer el Estado, lo puede hacer el movimiento cooperativo. Tiene, como dice Federico, los pies en el terreno mucho mejor que el Estado y desde hace mucho más tiempo. Obviamente, ¿qué más quisiera yo? Que toda Colombia fuera como Santander o Antioquia en cuanto al movimiento cooperativo, que son los más grandes y los más poderosos. Pero mire, no nos detengamos ahí, no paremos ahí. Los OCAD de paz, la plata para la reinserción ya está en manos de los políticos en el Congreso. Esos ejecutores que los senadores ya están nombrando es para robarse esa plata. La Secretaría o la Consejería de la Recuperación tiene unos índices de ejecución lamentables. Hablan de 20 billones de pesos de plata para la paz, pero han ejecutado menos del 10%. Lo cooperativo debería estar ejecutando, debería estar supervisando los OCAD de paz, ayudándole a esos municipios sometidos a la violencia, porque ya están ahí, porque tienen credibilidad y porque transmiten valores que los reinsertados pueden adoptar precisamente como parte de su movimiento productivo, de su reinserción productiva. Entonces el movimiento cooperativo no necesita más COMPES. Un COMPES es un pedazo de papel que sirve para tres cosas y ya saben a qué me refiero. Necesita esa acción ejecutiva. Eso no necesita más leyes, necesita es decisión de involucrar en el presupuesto y en la ejecución de ese presupuesto a la cultura y a los principios cooperativos. Muchas gracias. Bien. Doctor senador John Milton tiene 3 minutos 30 y de una vez el minuto 30 para que vaya rematando su propuesta en torno al modelo. Me replico a mí mismo. Nosotros en Colombia necesitamos más que una iniciativa de apoyo al sector cooperativo, es un modelo solidario. Y nuestro compromiso en nuestro plan de gobierno es un modelo solidario en Colombia. Y no lo digo porque tengamos el foro ahora. Tuvimos la oportunidad de estar contigo, Carlos, y con otros líderes del cooperativismo en Costa Rica. Y lo digo por convicción. Yo vengo de las situaciones más vulnerables de mi ciudad, de un barrio de invasión. Mi primera casa de nuestra familia se obtuvo a través de un sistema cooperativo. Estudié en un colegio cooperativo. Desarrollé mis primeros ahorros para poder lograr y acceder a mis primeros emprendimientos a través de un modelo cooperativo. Y funciona. Éramos supremamente pobres y funciona. Y uno puede salir adelante a través de la solidaridad y la mutualidad. Pero esto es diciendo y haciendo. Nuestro partido no solamente logró que en el Plan Nacional de Desarrollo y en la primera reforma tributaria el cooperativismo fuera considerado en la parte rural para las megainversiones, sino que además nuestro partido es la autora, o es el autor, el partido, de la ley del Día de la Mutualidad en Colombia, que fue sancionado en este periodo presidencial. Y eso significa para nosotros un compromiso no solamente en la candidatura presidencial, sino de todos nuestros candidatos del Congreso de la República de Colombia Justa Libre. Y eso genera un compromiso serio, alineado a lo que decían ahora tanto Enrique como Federico, el tema de principios y el tema de valores. Porque es que el tema de la solidaridad es un tema de valor y de principio que tiene que estar encarnado en cada ciudadano colombiano. Si no tenemos esa capacidad de solidaridad, no podemos avanzar. Y tenemos que avanzar en una línea donde la solidaridad se convierta, que sea un COMPES que se ejecuta, no que se quede en el papel. Y mi compromiso es ejecutar. Hay dos cosas que yo resalto ese COMPES como prioridad. La educación cooperativa
porque si no hay una educación alrededor de la solidaridad, la gente no lo va a aprender. El sistema educativo colombiano, privado y público, debe generar esa posibilidad de educarse en la parte solidaria y mutual en Colombia. Lo segundo, el tema de impulsar los conceptos de emprendimiento a través de la economía solidaria. Creo que esos dos elementos de este COMPES son fundamentales para desarrollar respuestas a Colombia y que el sistema solidario pueda avanzar. Segundo, una mayor alianza, Carlos, entre el sector público y el sector cooperativo. Ustedes están en los 32 departamentos de Colombia, en cerca de 600 municipios. Si la banca estatal hace una alianza con ustedes, la capilaridad y la capacidad de atención a la ciudadanía es impresionante. Y de esa manera también le hacemos competencia a las altas tasas de interés de la banca privada, porque las tasas de interés hay que rebajarlas para poder que los colombianos puedan progresar y puedan avanzar. Es importantísimo la incorporación del cooperativismo como un modelo de innovación en los temas de agricultura y de agroindustria. Yo creo que lo de Colanta no se puede quedar en Colanta. Yo creo que otros modelos como ese, que tiene la posibilidad de crecer y generar desarrollo a familias, porque es que lo que me impacta de la solidaridad es el impacto directo en el beneficio de la familia colombiana. Un cuarto tema que tenemos que desarrollar en el tema del modelo solidario que estoy proponiendo en mi plan de gobierno es el impulso al acceso al capital semilla para emprendimiento. Creo que un sistema y un modelo, un fondo rotatorio que permita que la persona que arrancó con su capital semilla luego lo devuelva para que otro arranque, era un modelo maravilloso, de verdad, de crecimiento exponencial. Y el otro compromiso es la necesaria inclusión de sectores rurales, de sectores a nivel de jóvenes y a nivel de mujeres en el cooperativismo. Las mujeres sufrieron mucho en esta pandemia, demasiado. Yo sé que los hombres también, pero las mujeres, mamá, esposa, trabajando, necesitamos que el cooperativismo sea utilizado como una poderosa herramienta para ayudar a las mujeres a poderse restablecer en los temas de empleabilidad donde fueron fuertemente afectadas. Y los jóvenes también. Los jóvenes emprendedores, cuando tienen esa herramienta de la solidaridad, pueden crecer muchísimo. Miren lo que ha pasado con Rappi y otras tecnologías que se han desarrollado alrededor de jóvenes que se han juntado. Y han juntado ideas y han juntado pequeños capitales para convertir hoy en grandes emprendimientos y grandes empresas. Creo que es muy importante tener una oportunidad. Y para mí, el tema de oportunidades me gusta mucho de lo que ofrece el modelo solidario. Y es la oportunidad de construir en las regiones. Nosotros, el debate le quita a uno espacio, es muy corto el tiempo. Pero algo que la competitividad y la productividad se requiere es el cooperativismo. Si nosotros hablamos del salario de los colombianos, reconocer la diferencia del salario por regiones, el cooperativo va a ser fundamental para generar ese desarrollo y ese aprovechamiento de las empresas y también de las nuevas empresas en ese esquema. Es necesario impulsar y desarrollar todo el cooperativismo alrededor del sistema educativo en Colombia, que creo que es fundamental. Fui un beneficiado y aquí estoy, gracias a Dios, por ese modelo de cooperativismo, del cual estoy totalmente agradecido. Gracias, senador John Milton. Doctor Oscar Iván, tiene el tiempo para su intervención, por favor. Carlos, yo creo firmemente en el sector cooperativo. Por eso siempre tuve muy presente este compromiso de estar hoy acá, porque creo que la trascendencia de lo que significa el sector y este foro es de la mayor importancia. El sector cooperativo para mí es la base para construir un capitalismo consciente basado en la solidaridad. Y por eso cuando fui senador de la República en la Comisión Séptima, trabajé de la mano del sector cooperativo y solidario. Hicimos muchas cosas. Y luego como ministro de Hacienda, también tuve esa oportunidad de relacionarme con muchos de ustedes y tomar acciones decididas, incluso, por ejemplo, en la época de esa crisis del 2008-2009 que afectaba las finanzas del sistema y tuvimos capacidad de proteger su activo y su patrimonio. Yo leí estos documentos que ustedes nos enviaron y me parece que son documentos absolutamente claros. Aquí no hay más que decir. Aquí lo que hay que hacer es actuar. ¿Cómo actuaría yo? Ustedes nos plantean 4 líneas de acción. ¿Qué priorizaría y ejecutaría yo desde mi gobierno? El COMP 51 tiene 2 elementos, Carlos, y queridos amigos del sector cooperativo, que son cruciales. El tema de la educación y la supervisión. Ahí hay 2 instrumentos que pueden permitir un gran desarrollo del sector. En el tema del financiamiento, me parece que hoy la opción es
el tema digital, las fintech, que son el camino para multiplicar la de transacción y en el cual debe haber un gran liderazgo del sector por el solo número de afiliados que tiene dentro de su estructura. Me entusiasma mucho el tema de la contratación pública, porque desde la contratación pública se puede direccionar el fortalecimiento de muchas cooperativas en muchas regiones del país y eso obviamente lleva implícito un concepto de alianza pública y de las cooperativas, de pronto para poder llevar y activar sectores vulnerables y todas las regiones del país. La segunda línea de acción que nos plantean es la cultura, la cooperación y la solidaridad. Creo que podemos aprovechar mi propuesta educativa de transformación de la educación media en los grados 10 y 11, de una orientación hacia el trabajo y el emprendimiento, para introducir un gran módulo de capacitación, de formación, de preparación, para que los jóvenes desde el colegio vean el camino del cooperativismo y la asociatividad como una opción clara para desarrollar sus ideas de emprendimiento y sus ideas laborales. Creo que allí coincidimos y celebro esa línea de acción. La tercera, cooperativas como actores del desarrollo integral en el territorio. Les voy a dar una idea que creo que la podríamos profundizar. Yo mucho en muchas regiones del país en estos recorridos el concepto de cadenas productivas y asociación de productores. Y creo que ahí tenemos un instrumento que de la mano del sector cooperativo y solidario podríamos potencializar enormemente dentro de mi proyecto de transformar el sector rural y agrícola para que Colombia sea una gran despensa, produciendo alimentos y produciendo. Creo que ahí podemos hacer un esfuerzo grande, Carlos. ¿Cómo estimular con todos los instrumentos cooperativas esas asociaciones de productores que son pequeños productores en las veredas y que hoy pueden tener un camino claro bajo el concepto de los contratos, de la agricultura por contratos, del concepto de cadenas productivas? Les planteo eso como un reto. Y la cuarta línea tiene que ver con el componente estratégico. Destaco lo siguiente: el tema de la economía circular y el tema de la digitalización y de los grupos más vulnerables. ¿Cómo con ustedes en esas alianzas públicas y con el sector solidario se puede lograr un amplio cubrimiento en esa materia? Y un reto que sería interesante, se lo planteo. ¿Por qué no pensamos que en mi gobierno todo afiliado al sistema cooperativo tenga un techo propio? Que en vez de pagar un arriendo, pague su cuota de su techo y de su casa propia. Que nos tracemos como un propósito grande, que tenga alto impacto, para que una persona que está en el sector sepa que rápidamente puede materializar su sueño de vivir en un techo propio. Ustedes tienen toda la estructura para hacerlo. Podría crear una gran dinámica en materia de desarrollo productivo, de conexión de sectores, y generaría un enorme componente desde el punto de vista de fortalecimiento del sentimiento de un afiliado al sector que puede encontrar un valor agregado en hacer parte de un sistema asociativo y cooperativo. Iván, invitamos al senador Robledo para que haga su presentación, será la última y luego cerraremos este foro con unas conclusiones absolutamente puntuales. El senador Robledo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo sigo enfatizando, la única salvación de Colombia es crear fuentes de empleo y riqueza, de empleo y riqueza, de empleo y riqueza, con asalariados, clases medias y empresarios. Si eso no se hace, no resuelve nada. Y no es un chiste los 5 millones de colombianos expulsados, es que no se van porque se quieren ir, sino porque los expulsan. Y los países se dividen en dos. Los países desarrollados reciben migrantes y los países atrasados, fracasados como Colombia, expulsan a sus trabajadores. Es que esto es inaudito lo que está pasando. Esto no es un chiste, son cosas demasiado graves. Bueno, y entonces, ¿con quién crear empleos y riquezas? Muy simple, con todo el que esté en condiciones de crear empleos y riquezas. Con las empresas mayores,
con las empresas medianas, con las empresas pequeñas, en economía de mercado, sin estatizar la economía, con los campesinos, con los indígenas, con los trabajadores con cuenta propia, todo el país unido para que la gente trabaje y cree empleo y riqueza, con el respaldo del Estado, con el respaldo del Estado, un respaldo democrático. Bueno, y en relación con el cooperativismo, entonces, ¿qué decir? Primero, es evidente que aquí hay una hostilidad contra el cooperativismo. Aquí hay una actitud de hipocresía de los gobiernos salameros que hablan muy bien del cooperativismo, pero los maltratan de todas las maneras. Pero es que si maltratan a los trabajadores, ustedes sí se han tomado nota que ya apareció una corriente para perseguir al sindicalismo colombiano y resulta que es una parte muy grande del cooperativismo es de trabajadores. También lo hay de productores y es bienvenido. Entonces, si maltratan las cosas así, ¿qué van a creer en el cooperativismo? Bueno, yo sí creo en el cooperativismo, entre otras razones por esto. Porque la gente se asocia en el cooperativismo es para poder hacer economía de mayor escala, o sea, de corte empresarial, porque desde la revolución industrial se sabe que si no es con empresas el desarrollo no se puede modernizar hasta donde es deseable que se modernice. Entonces, no le inventen una contradicción al cooperativismo con la economía empresarial, por favor, es que eso es demasiado primitivo y eso es lo que pasa en este país. Entonces, todo mi respaldo en mi gobierno. Entonces, primero, en mi gobierno, el cooperativismo tendrá el respaldo del Estado que nunca ha tenido en Colombia, no más demagogia. Aquí echan muchos cuentos, pero nunca los han respaldado. En segundo término, en el Ministerio del Trabajo se creará un viceministerio de la economía solidaria para impulsar todo esto de lo que estoy hablando. La Superintendencia de la Economía Solidaria dejará de perseguir a las cooperativas. Es que esto es inaudito que sea el tipo de cosas que suceden en Colombia. No, está diseñada para que les colabore. Habrá recursos públicos de importancia movilizados hacia allá para estimular el desarrollo del cooperativismo en todas sus modalidades. Se eliminarán los obstáculos del cooperativismo, lo que hay en el cooperativismo financiero en relación con pensiones y con subsidios para vivienda son trampas montadas para hostilizarlos y perseguirlos. Es que eso es inaudito. No hay es que facilitarles las cosas para que actúen. Un punto que me interesa, gran respaldo a los medios cooperativos o comunitarios de comunicación. No se inventen el cuento de que es indeseable que haya economía, que haya, digamos, medios de comunicación solidarios por todo Colombia. Eso es bueno y eso no acaba con los monopolios de las comunicaciones. Civilicemos este país, permitamos que el país crezca, que progrese, que los distintos sectores puedan avanzar y desarrollarse. Y por último, señalo esto es como un énfasis grande en jóvenes y en mujeres, por supuesto que sí. Y una última cosa, estos acuerdos, señores y señoras del cooperativismo, los acordaremos con ustedes y el gobierno nos sentaremos a diseñar en detalle cómo se van a hacer estas cosas. Colombia no puede salir del hoyo en el que está si no promueve la iniciativa y el empoderamiento y el trabajo de todo el que quiera y pueda trabajar, no más una rosca cerrada que solo permite que ellos florezcan mientras el país se hunde en el atraso, en la pobreza, en el hambre y en la corrupción, porque este es un país profundamente corrupto y esas ideas de no dejar desarrollar al país tienen que ver con la corrupción nacional. Gracias, doctor Enrique, doctor John Milton, doctor Oscar Iván, por haber atendido la invitación del Diario La República, de la Confederación. Quiero agradecerle a los medios de comunicación que están presentes, que han transmitido este foro, CMI, Caracol Televisión, RCN Televisión, el Noticiero Nacional, CMI, y también a los medios cooperativos, porque también tenemos medios al interior del movimiento. En el documento que tuvimos ocasión de hacerle llegar y que celebro sus comentarios, tenemos una frase con la que entramos el día mismo que inició la pandemia. Le decimos al gobierno, le dijimos entonces y a la sociedad, ¿en qué podemos ayudar? Nosotros no estamos aquí pidiendo que nos den, estamos facilitando, y eso es un cambio en el discurso. Por eso decimos, a problemas distintos, soluciones diferentes. No más la receta que ya no funciona, no funcionó. Hay otras recetas en economía de mercado, como todos los candidatos presentes lo han referido. Y queríamos escuchar de primera voz, de viva voz de ustedes, ese compromiso, ese conocimiento que tienen, ese compromiso, y que el 7 de agosto, bueno, el 8,
Recibamos el movimiento cooperativo y de la economía solidaria de Colombia, más de 6.000 empresas, incluyendo nuestros primos, hermanos, fondos y mutuales, más de 7.500.000 de colombianos asociados directos y 18 millones indirectos. Recibamos el mensaje del nuevo gobierno para invitarnos a construir ese país de la esperanza que nos lleve hacia la prosperidad colectiva. Ese es el lenguaje del modelo cooperativo, del movimiento cooperativo. Y sí, doctor Federico, desde hace varios años Confeco ha trabajado el concepto, no es un eslogan, pero esta es la economía de la gente. Bienvenidos todos a la economía de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que mañana podrán encontrar un resumen de los principales puntos de esta discusión en nuestra edición impresa y desde ya en la página web del Diario La República. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y permanecieron siguiendo esta conversación. Nos vemos en una próxima.